Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días hasta allá España. Pero Roy hoy nos comunicó que no va a poder, está bien cansado. Dice, no, no me levanto, Roy. Si me despierto, me vuelvo a dormir. Ujú. Algunas marchas, Roy, de unas manifestaciones, ¿verdad? Eh, entonces, bienvenidos todos, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes que están aquí esta noche. Ojalá pues puedan ingresar otros compañeros más. Por lo pronto, pues ya con tres iniciamos y vamos de entrada pues a hacer la presentación personal y palabras de introducción, ¿verdad? Ingeniero Jara, en primer lugar, adelante, ingeniero. Sí. Bueno, buenas noches, abogado Tirso. Los felicito por esa nueva etapa de conocimientos de su vida. Eso Gracias, ingeniero. nos ayuda mucho a nosotros en su momento. Siempre los ocupamos a usted. Siempre dijo mi papá, hay que tener un buen abogado a la par, dice, y un buen pastor o cura. Entonces, entonces Un cura. lo felicito porque la verdad hay que ser estudioso. Hay que ser estudioso para dar respuestas. Y pues a Francisco Flores, pues, Gracias, muchas gracias, ingeniero. mi amigo, pues, gracias. Y Roberto, ese Sí, tesonero que aquí siempre ha estamos. tratado de mantenerlos en comunicación a cada uno de nosotros. Muchas Pues a gracias. todos, aquí estamos para ayudarnos. Adelante, licenciado Francisco Flores. Gracias, don Robert. Gracias. Estoy en el vehículo, hice una parada. Aquí está lloviendo en San Pedro Sula. Estoy en San Pedro Hombre. Sula. ¿Oh, sí? Y pues es un placer retomar nuestra senda eh, educativa, porque es todo un programa educativo de orientación. Y felicidades al doctor Tirso. Ya lo quiero ya con su PhD, bufando en Así Comayagua, es, como debe ser. Y el así tiene que ingeniero ser. Leo Jara y todo el equipo, pues Gracias, somos licenciado Flores. agraciados de Dios. Amén. Y ahí vamos para Adelante. adelante. Gracias. Adelante, abogado Tirso. Bueno, buenas noches, gracias al ingeniero Jara y al licenciado Francisco Flores. Un abrazo fuerte, pero no sé el otro compañero que está por ahí, no, solo los tres sabemos. Sí, Tres solo tigres, tres. ¿sí? Sí. Bueno, gracias Roberto y mil disculpas porque sé que has estado pendiente de mis participaciones, te lo aseguro, mi hermano, estoy ahorita trabajando en un seminario de tesis. Ajá. Me acuesto a la 1, 2 de la madrugada. Esto es terrible para mí, pero bueno, ya, como dicen, ya llegamos a la cima del Everest, ¿verdad? Entonces, Así es. te agradezco por siempre tus invitaciones y pues, con tu permiso, vamos a pedirte que a las 9:30, pues yo tengo una reunión con compañeros, voy a tener que Bueno, abandonar la Sí, reunión, ¿verdad? sí. Entonces, un abrazo fuerte, siempre extrañando estos hombronones, va, siempre extrañando estos hombronones. Liberalazos, pero en la línea leal, ¿verdad? Y honesta, pero en la línea de Cali Está no creo bien. yo. No, Un no, no. abrazo fuerte, un abrazo fuerte para estos dos Calitrín, grandes, de la línea grandes, no, Calitrín pero Suazo. la línea del pollo no creo yo. No, 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 no. Ni No, la de no, Cali. no, no. Un abrazo, un abrazo. antes era Dale, la línea del lado oscuro, dice, y sí, ahora es la línea de, ¿cómo es? del pollo, ¿Cómo dijo uno ahí? del pollo y Calixto. Del lado tenebroso. Sí, hombre, terrible. Eh, Ay, bien, compañero. Pues, el tema, ustedes saben, de la semana comenzó este sábado, ¿verdad? Tipo 8:30 de la mañana con ese bombardeo directo a la cabeza del Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Y en realidad, usted sabe, cuando le pegan a alguien en lo más profundo, donde más le duele, ¿verdad? Está difícil la cosa. Entonces, parece que los iraníes en realidad se habían armado, estaban preparando. O sea, me da la impresión a mí que la inteligencia norteamericana, la CIA, está haciendo excelente trabajo. Porque qué precisión, cómo tenían la ubicación del objetivo. O sea, parece que las cosas así como, ¿verdad? Alguien, como cuando, disculpe que está una llamada aquí. Perdón, estoy ocupado ahorita, no puedo ahorita. Mañana. Sí,
Sí. Ah, espérenme un momento, ya voy. Espérenme un momento, sí. Sí. Entonces, lo que quiero yo orientar esto en este análisis, ¿verdad? De esta guerra, claro, hay factores que pues que propiciaron esto, ¿verdad? Que vienen de muy atrás, ¿verdad? Eh, hay condiciones presentes y también hay factores futuros, ¿verdad? Los intereses a futuro dentro de la geopolítica. Entonces, parece que ahora sí la cosa llegó a un nivel serio. Venían tocándose, haciéndose, preparándose, ¿verdad? Y da la impresión también, por otro lado, de que Estados Unidos tiene información de que Irán ya estaba a punto de alcanzar su objetivo nuclear, ¿verdad? Y entonces había la necesidad de atacar, ¿verdad? Inmediato. Fuera la excusa que fuera, ¿verdad? Va a entrar otra persona aquí, voy a introducirlo, ¿verdad? Para que empiece usted, ingeniero, con el análisis de esto, de la intervención militar, ¿verdad? Y yo les pido un permisito, voy a atender esa situación ahorita, ¿verdad? Así que, por favor, adelante, ingeniero, con su interpretación. Con permiso. Adelante. Yo en lo particular, Tirso, abogado Tirso y Francisco, no sé quién más está entrando. No estoy de acuerdo con las guerras, definitivamente. No estoy de acuerdo con las guerras porque traen bastante dolor a las familias del mundo. Pero al final de la jornada yo considero de que Estados Unidos quiere volver a hacer su poder, tener su poder en Latinoamérica y en el mundo. Quiere que lo respete como una potencia. Al final ellos se miraban bien endebles, ya cualquiera se les paraba, incluso los retaban. Ahí está el caso del señor Maduro de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba y otros países que ellos los han considerado enemigos, ¿verdad? Para sus intereses, sus ideologías. Pero al final yo considero de que eh, ellos están usando el factor sorpresa como militar, ¿verdad? El factor sorpresa. Pero siempre hay un traído y ese traído es el que tienen que cuidar. Especialmente en los Estados Unidos, tienen que cuidar ese traído. Porque si ya lo hicieron una vez, ¿verdad? El 9/11, entonces ese traído de una u otra manera le va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno no desea las guerras, pero tampoco hay que provocarlas. Y cuando estamos viendo de que nadie quiere que otros produzcan una bomba atómica, nadie quiere que otros lleven el producto como es el uranio, creo que es el que utilizan para este tipo de actividades explosivas. Entonces, yo considero de que debería de existir una organización más fuerte que la ONU, que las otras instituciones, para que puedan controlar este tipo de situaciones a nivel mundial. Si no, pues nos vamos a autodestruir. Es lamentable cómo se mira que incluso el pueblo civil está sufriendo ya estas guerras convencionales, ya pasaron a ser urbanas. Ustedes miran que las guerras convencionales se peleaban en las fronteras, en los límites, y era de militar a militar. Ahora pues la introducieron a una guerra urbana, donde muchas otras personas van a sacar provecho de ellas. ¿Y quiénes van a ser los paganos? Los civiles. Ellos van a ser los paganos. Gracias a Dios, algunos de nosotros tenemos algún entrenamiento militar y vamos a poder, pues, por lo menos proteger nuestras familias, pero hay otros que no. Y ahora la pregunta es, si empezamos a tener esto, ¿hacia dónde van a viajar? Y hacía una referencia, Roberto, en un inicio, hasta, hasta Dubái, que es el, uno de los países más ricos del mundo, se está viendo afectado. Pues. Entonces ahora estamos viendo de que vamos a quedar en una cuestión muy pareja. Yo militarmente yo no, porque yo he mirado lo que es capaz de hacer una bala en un cuerpo humano. Entonces, eso no se lo deseo ni nada de eso. Pero al mismo tiempo Estados Unidos quiere recuperar su poder, su poder y que lo respeten, porque ya lo estaban irrespetando demasiado. Gracias, Roberto. Interesante, fíjese que, mire,
con el caso de Venezuela, se hizo todo el escenario de ataque y combate y todo, pero había un objetivo principal que alcanzando ese objetivo era suficiente y no necesariamente liquidarlo, ¿verdad? Porque hay otro interés político, ¿verdad? Y así se hizo, se llevó a cabo. Claro, lo que usted está diciendo, salió información, tuvo que haber salido información de adentro, desde adentro, información comprada, como sea, para poder hacer que el objetivo se llevara a cabo en forma excelente, digamos, casi un 100, por decir así, ¿verdad? En el caso de Irán, pienso yo que también hay información desde adentro, porque cómo es que esto, ya viendo lo que habían hecho aquí en Venezuela, no iban a tener al señor claro, un señor ya de edad, tampoco es para andarlo jaloneando, ¿verdad? Pero cómo ellos precisaron el lugar donde estaba y ahí, primer punto, ataque. Ahí, yo lo que quisiera pensar también es que hay información sobre la capacidad bélica de armamento, pues, de Irán. Debe de haber información clasificada para que Estados Unidos se haya atrevido a entrar así directamente. Y entonces quiero pensar que no es cierto que Irán tenga una capacidad balística que pueda ser capaz de destruir un portaaviones, como me estaba diciendo Tirso, que ya habían destruido el Gerald Ford. A Tirso. Bueno, hubo unos ataques al Abraham Lincoln, ¿verdad? Pero el Abraham Lincoln, ahí está, son máquinas, ¿verdad? O sea, no es Voy a fácil. tener mi tiempo para Sí, contradecirte científicamente, porque muy miro bien, que solo ves CNN y ese es el problema, pues. correcto. Entonces, Es cuando vas a China, te obligan a comer con palillos. así, ¿Me entendés? igual, ¿Me entendés? hay que ir Eh, preparado ya, ¿verdad? Irán le está dando hasta debajo de la lengua a los Entonces, Estados Unidos, y eso, no te y digo, no solo Estados Unidos, sino que todos sus aliados. correcto. Entonces viene la tercera información clasificada, debería de ser que ya hay grupos, células dentro de la población civil, como hay en el exterior, listas, porque ese también es parte del operativo, ¿verdad? Que el pueblo logre retomar el poder. Pero entonces cuando de repente vemos, lo que ahí voy con Tirso, que inmediatamente hay una respuesta no solo a los objetivos inmediatos, sino lanzan acá por la distancia, ¿verdad? Pero lanzan directamente a Israel y han penetrado, pero no se han limitado, están atacando las bases militares, están en capacidad, pues, de atacar las bases militares casi todas que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, que son como 13 bases militares o 18. Y aparte de eso, están atacando objetivos militares 23 que bases están, militares. que están ligados. Por ejemplo, eso de Dubái me llamó la atención, ¿verdad? Pero claro, Dubái está en el paso, pues, en el camino. Entonces, hay muchas cosas, muchos bemoles. Adelante, el licenciado Francisco Flores, con su análisis de esto. Sí, Robert, mira, pues estamos en la época moderna. Estas guerras son meramente cibernéticas, de precisión, de alcance, de misiles de alto poder. Entonces ya los FAL-44 que usaron nuestros soldados en la guerra imaginaria que tuvimos y los avioncitos aquellos Los corsarios, corsarios que quedaron en el Museo de la Aviación de Honduras, eso ya ni los niños los quieren de juguetes. Entonces esto está un poquito delicado. Es una guerra generada por conflictos de diferente naturaleza, hasta religiosos, ¿correcto? correcto, Porque prácticamente Irán se está liberando y viene una turba de gente que quiere fuera el gobierno actual de Irán, porque de igual forma ha sido un gobierno abrupto. Pero esas son las legionarias guerras que son intestinas y que son bíblicas. Esos pueblos han estado peleando toda su vida entre sí. Ahora chocan contra una fuerza mayoritaria y demuestran tener algún nivel de poder excelente, pero no sabemos el desenlace y por qué ese silencio preparativo que tiene el gobierno bueno, Estados Unidos con sus aliados para no atacar directamente y causar pues un colapso total en Irán. Eso pudiera ser una estrategia. Pero yo estoy, como dice el ingeniero Luis, yo estoy en contra de las guerras indistintamente por qué lado se parta la religión y a quién adoran o a quién no adoran. El Dios nuestro es el mismo.
Por donde lo lean y por la Biblia que tengan y el testamento que tengan, solo hay un Dios en este mundo. Entonces, si son guerras religiosas, intestinas, cibernéticas, macabras, esto tiene una connotación fuera del análisis mental teórico que podemos tener. Hay una situación más engorrosa que lo que puede ser el simple interés por el petróleo, el simple interés por el dominio y el poder en la zona de Medio Oriente. Si Estados Unidos ha sido atacado con sus aliados fundamentales. También Honduras es un blanco perfecto porque tenemos una base militar. Sí, Tenemos un blanco militar acá en Honduras. Entonces, ojalá no corramos esa suerte, pero como no sabemos de la capacidad bélica cibernética que tiene Irán, pueda que nos caiga un misil acá, o no sabemos. Aquí hay que estar entregado a Dios en alma y espíritu para que nos proteja y seguir adelante, porque estas connotadas guerras formalmente tienen un origen fuera del contexto económico, social y religioso. No sabemos si el objetivo era la muerte del señor Ayatollah o cuál, pero amén, los actos están dando, Medio Oriente está ardiendo, atacaron Dubái fuertemente, la capital del oro del mundo. Ha sido atacado en sus instalaciones más representativas. Si solo la Torre Califa es que no le han tocado, porque esa torre tiene un escudo de protección de alto impacto, pero sí muchas áreas que están en el centro de Dubái fueron atacadas fuertemente. Y les comunico, hay muchos hondureños en esa zona trabajando y muchos hondureños que andan en actividades de comercio y buscando actividades financieras, que los han sacado de hoteles y los han metido a sótanos kibutz. Sótanos kibutz son las sótanos con corazas chinas, etcétera. El ingeniero Luis sabe bien los términos, porque son términos militares. Entonces, así está pasando esto y las noticias están a la orden del día. Bombas van, bombas vienen. muy Que bien. Dios nos agarre amparados. Démosle Muchas adelante, mi gracias, hermano. licenciado Francisco Flores. Tirso, continúas tú, pero antes te voy a poner el video, ¿verdad? Que me estás pidiendo aquí que escuchemos, ¿verdad? Que miremos en acción, a ver si lo puedo. Es del mayor de don Alfredo Jalife, doctor en geopolítica mundial. Sí. Ajá. ¿Por qué? Oh, sí. Porque mira, no los tiene, mira, primero que nada, a ver, te voy a dar dos datos duros. Sí. Primero, te voy a citar primero a los propios estadounidenses. US News and World Report, que es muy popular en Estados Unidos, pone en primer lugar a Rusia, a nivel convencional. Primer lugar. Bueno, ya cuando te vas a los datos duros de ahora, no hay comparación. Misiles hipersónicos. Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos. Ha hecho pruebas que han fracasado. Déjame ver si lo pongo aquí para estarlo viendo. Sí, sí me da la opción de ponerlo. Ajá. Creo que sí. Oh. No, no sé si me da. Pero entendía. ¿Y qué es un misil hipersónico? Hipersónico que no lo puedes detectar. Tiene la velocidad del sonido. Por ejemplo, los misiles hipersónicos de Rusia están más allá de 10 Mach, M-A-C-H. Mach es la velocidad del sonido unitaria y no los puedes detectar. No hay sistema defensivo. Toda la panoplia defensiva. Acuérdate que la guerra se maneja entre defensa y ofensa. Y ofensiva. No hay otro. Te resumo toda la vida, desde Caín y Abel. ¿Ok? Ok, Tirso, pero el punto es que yo creí, ¿verdad? Disculpa, que me iban a poner un video donde se está viendo el ataque, ¿verdad? Y se está viendo la destrucción como hay un video que yo vi cuando le golpearon al Abraham Lincoln. Opiniones y cosas así, pues pueden ser hasta subjetivas. Porque fíjate, para junio del año pasado, los gringos tenían información exacta de dónde estaba
el almacenamiento de material bélico especial y mandaron unos proyectiles especiales que no explotan ¿verdad? Al contacto, sino que explotan hacia adentro, donde está y lograron destruir un buen arsenal militar. Entonces, no sé, tú, cuando me dijiste eso de que había Bueno, yo ¿cómo soy lo una puedes? persona Sí, dime. pacifista y amante de la ciencia. La persona que estaba ahí ¿Mm? es el doctor Alfredo Jalife. El doctor Alfredo Jalife no es de izquierda, ¿Mm? es un conferencista internacional, es un experto en geopolítica mundial, eh, analiza mucho militarmente hablando los países del mundo. Es más, es un opositor férreo al gobierno de Morena, primero de López Obrador y Claudia Sheinbaum allá en México. Y lo que dice el doctor Jalife es que los Estados Unidos hace 15 años dejó de ser una potencia armamentística, ¿verdad? Eh, mira, y hay que entenderlo, el que es amo y señor de este mundo, después de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es que tiene armas nucleares. ¿Cuántas armas nucleares tiene Rusia? ¿Cuántas tiene los Estados Unidos? Ese sería un cataclismo mundial, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es un país atacado a traición. Mira, atacado a traición, el compadre te quita la mujer y hasta te puede matar, ¿en verdad? Entonces estamos claros. Eh, ese edificio donde mataron a Mahdi, que es el ayatollah persa, es un edificio en el centro de gobierno que todo el mundo lo conoce. Es un edificio en el centro de Teherán. Es un edificio sede de gobierno, un edificio que todo el mundo sabía que había una reunión del ayatollah con sus jefes militares. O sea, no hay tal inteligencia, Roberto. Mm. Es más, los Estados Unidos estaba desde hace unos días atrás precursando un diálogo de paz. El problema que tenemos es que Trump es un peligro para la humanidad. Trump es un loco genocida que, como te digo, si te descuidas, te quita la mujer y te mata de una puñalada rapera en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, es difícil avanzar. Mira aquí se paga el señor de la Racha, aquí procursó un fraude electoral. Ujú. Aquellas dos pobres señoras que son las muñecas de la mafia, no las hizo contar votos, se reventaron al pobre Narrala que lo tenía ilusionado, que es el que ganó las elecciones, y por último lo llenó de promesas al señor Larracha, que aquí ninguna ha cumplido, ¿verdad? Y la última, no sé cómo están las cosas, ustedes que viven allá, que ya las remesas gringas ya no se pueden enviar para acá, ¿verdad? Yo ya no escucho esos medios corporativos de mi país porque son medios para desaprender, y por salud mental yo no los miro ni los escucho, totalmente subjetivo, ni siquiera el canal que es de mi afinidad lo miro ni lo escucho, ¿verdad? Entonces yo culturísimo tiempo en leer y escuchar analistas como Jalife, hoy estaba hablando un papo que llevaron a CNN, un Julio Larios, que yo no sabía que era analista político, pero yo no sabía que ese Trump, que ese exponente de la paranoia mental era analista político, diciendo que Irán era exponente de la izquierda y que por ser izquierda era, era, era terrorista. Imagínense qué pendejo, ¿va? Entonces, qué peligro para la democracia internacional, para nuestros estados de derecho, donde se hable de coartar las libertades de acción y pensamiento, ¿verdad? Los mayores terroristas del mundo en América han sido dos. Videla, Videla en Argentina, que dirigió un golpe de Estado, que gobernó 9 años en una junta militar de gobierno, y el señor Pinochet, que eh, en sus saberes tiene más de 150.000 muertos y perseguidos políticos. En fin, ahí viene, y hay una cuestión: las dictaduras de derecha y de izquierda son dañinas para la democracia, y hay que estar claro, ¿verdad? En eso estamos claros. Lo que sí te voy a decir yo es que es extraordinario la respuesta. No hay tal inteligencia de la CIA, no hay tal inteligencia del FBI. Ese edificio es un edificio que está en el centro de Teherán, es un edificio donde todo el mundo sabía, es más, la televisora estatal iraní estaba transmitiendo minutos antes una reunión del ayatollah,
Se confiaron, creyeron en Trump, y Trump lleva a los Estados Unidos a la peor de sus vergüenzas. Son 17 bases estadounidenses en el Mediterráneo que han atacado. Increíble. ¿Dónde están esos escudos aéreos? Pidiéndole los gringos, pidiendo mientras comunicaban a sus soldados que huyan despavoridos. Entonces es terrible, ¿verdad? El mediatismo o la mediática internacional la ha controlado los Estados Unidos y la ha controlado muy bien. Imagínate que nosotros 9 años después de la guerra del Vietnam, los gringos dieron a conocer la peor de sus vergüenzas, que un grupo de revolucionarios achuña campesinos allá en el Vietnam habían derrotado a los Estados Unidos y que habían salido huyendo como cobardes. Como lo dicen los compañeros, tanto el licenciado Flores como el ingeniero Jara, yo soy un pacifista, ¿verdad? Eh, Como dijo hoy, escuché un mensaje del Papa muy claro, las guerras no tienen ganador ni perdedor. Las guerras, los únicos que sufren son los desamparados, son los niños, son las mujeres, son los huérfanos. Imagínate cuánto tiempo tiene el señor, aquel que dice que es el pueblo escogido de Dios, el señor Netanyahu, el terrorista, de matar ancianos y niños impunemente allá allá en la franja de Gaza. Y se parodea por el mundo con una orden de aprehensión de la Corte Internacional. Fue a tirarse un discurso por parte de la Corte Penal en la ONU con una orden de captura. No. O sea, estamos ante una galopante irrespeto del derecho de gentes que rige el derecho internacional. Roberto, esa ONU ya no te sirve para ni mierda. Perdón por la palabra, amigos que siguen este programa de Roberto. La ONU ya no sirve. La ONU suena al son de 5 países que tienen un derecho de veto ahí. Rusia, China, los Estados Unidos, Inglaterra, los 5 pelones que dicen ellos que ganaron la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero el que mire yo que puso una bandera y que derrotó a Hitler solo fue el Ejército Rojo de la Unión Soviética. De ahí el otro se fueron a pelear con unos chinitos, con unos japoneses allá y le zamparon una bomba civil, ya dice que ganaron. Con gente desarmada y cobarde, todo el mundo gana una guerra. Como te digo, el cobarde te puede quitar la mujer y te puede matar por la espalda, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho los Estados Unidos. Muy bien, Tirso. Yo te voy a decir algo para finalizar. Es extraordinario. No creí yo que Irán iba a tener ese poder de respuesta enorme y no va a durar 24 horas, como decía Trump. Esta guerra va para más largo. Y esta guerra puede traerle consecuencias terribles a los Estados Unidos y consecuencias a Trump. Muy bien. Solamente. Gracias. Al principio yo hice una pequeña introducción hacia la carrera, pero cuando presenté el tema, más que todo era si podíamos estar en capacidad de hacer un enfoque, decía, de las causas remotas, o sea, causas pasadas, de acuerdo al proceso histórico de la lucha que se ha dado en Medio Oriente, ¿verdad? Por las razones que sean, y de acuerdo a los intereses pasados de Estados Unidos, que motivan estas cosas, ¿verdad? Porque hay una política definida en cuanto a esto, y también decía que podíamos hablar de las causas presentes, inmediatas, ¿verdad? Hay causas pasadas que de alguna manera generan causas presentes y esas causas presentes de alguna manera generan causas futuras o intereses futuros, condiciones. Entonces, la geopolítica es un compendio completo, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que Estados Unidos, sus razones ha tenido, tiene y seguirá teniendo para mantener una influencia, una especie de balance, de control, de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Entonces, desde ahí, Francisco tú, Francisco Alguera, me gustaría, y tú eres ciudadano americano, tú tienes más conocimiento de la historia aquí, de cómo como dice Gallego Honduras, cómo corre el agua, cómo ha corrido el agua, pues. Ubícanos en cuanto a eso. ¿Tú crees que hasta dónde se justifica esta acción de Estados Unidos? Si es deliberada, si corresponde a un proceso,
si se, ¿verdad? Y si tiene alguna razón, pues, fundamental, de acuerdo a los intereses de aquí, de los United States. Adelante, Francisco. Hola, buenas noches, Roberto, ahí a todos los compañeros, hombre. Mira, como decían algunos de los compañeros, va, la guerra no es buena, ¿va? Porque no es buena, no es buena, sobre todo porque muere gente inocente y nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Pero no podemos escapar a la realidad mundial en este momento. Escuchaba yo ¿cómo se llama? Hablando a este compa de Comayagua, se llama el abogado, hablando de Alfredo Jalife, ¿verdad? Un analista, esto y que el otro. Alfredo Jalife es un conocedor, pero es un tipo que odia, tiene un odio acérrimo a los Estados Unidos. Entonces, el hombre para mí no es, ya, no es creíble, ¿va? Para mí. Por su odio hacia Estados Unidos. Así como hay mucha gente que le siente un odio, que no es odio en cierto momento a veces a los Estados Unidos, sino que es un poco de envidia hacia un país como Estados Unidos. Mira, este día, a partir de ayer, el que quiera comprar petróleo venezolano lo va a comprar en dólares. A partir de ayer entró en vigencia el dólar en Venezuela, a partir de ayer. Fíjate bien, un país como Venezuela, que es una de las mayores reservas del mundo, fíjate bien cómo va la situación. Hoy, si China quiere comprar petróleo venezolano, lo va a comprar en dólares. Si India quiere comprar petróleo, lo va a comprar en dólares. Ya ya no van a usar la moneda que estaban usando, el mentado BRIC. Bueno, Irán es uno de los países precursores del BRIC. Es uno de los precursores, a la par de la India, China, Rusia, Irán, Venezuela, Brasil. Son los precursores del BRIC. Con esta intervención de Estados Unidos ahora en Irán, otro superproductor de petróleo, ahí también van a cambiar las cosas. Allí le están quebrando una pata a esa mesa. Fíjate cómo es la situación, cómo todo lo va pensando. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo he platicado con gente, con americanos, unos que son progresistas, que inclusive han estado en Honduras, gente progre, que me acompañaron a mí en Honduras, y están divididas las opiniones, ¿verdad? Para unos, Donald Trump para muchos americanos, Donald Trump es el mero gallo, para algunos, ¿va? Para otros no, ¿verdad? Para otros no. Mira, estaba diciendo Tirso, ¿no? De que estaba impresionado del poderío que ha demostrado Irán. Irán es un país que está bastante armado. Está bastante armado. Pero yo podría decirle, preguntarles a quien sea, ¿tú crees que Irán tiene ya en este momento capacidad para volver a atacar a todas esas bases o atacar a otros frentes? ¿Podrá tener la capacidad de tener enfrentamientos por todos estos frentes? Imposible. Yo no sé quién habló de los misiles esos hipersónicos. No sé quién fue los compañeros que lo mencioné. Que dicen que miren compañeros, les voy a decir algo. Para poder tener precisión del poderío de un país, miremos su PIB, su Producto Interno Bruto. Eso te da
la visión de cómo está armado un país. Por ejemplo, Rusia. ¿Cuánto es el PIB de Rusia? Es un poquito más grande que apenas que el de España. Tiene armas, pero ni siquiera ha podido con Ucrania. Le lanzó un misil hipersónico. ¿Sabes cuánto cuesta un misil hipersónico? Cuesta $1.000 millones. Le lanzó uno, no lanzó otro. ¿Sabes cuántos? Según los estudios que hay aquí en Estados Unidos, ¿sabes cuántos misiles hipersónicos tiene Estados Unidos? Listos. Según los datos que hay aquí, tiene listos más de 100 misiles hipersónicos. Porque es un país que invierte un platal en el armamentismo. Que nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos debemos de estar un poco, debemos de ver las cosas como son. Esa industria militar de Estados Unidos mueve la economía de este país para los que vivimos aquí en Estados Unidos. Es un poco, te voy a decir, feo, es un poco terrible la situación. Yo no estoy de acuerdo nunca en que un país ataque a otro con gente inocente y que muera, pero puta, esa es la pinche realidad del mundo, hombre. Esa es la maldita realidad del mundo. Entonces, para unos en este momento, para alguna gente en este momento, el Donald Trump es el mero mero. Para algunos, para otros no. Ahora, yo te voy a decir, yo estoy convencido. Alguien me dijo a mí de que esto también Trump lo está haciendo Estados Unidos pensando, por ejemplo, en sus elecciones internas, sus elecciones generales y esta cuestión. Ahora, yo estoy casi seguro que Donald Trump va preso después de las elecciones. Después que deje de ser presidente, va preso. Esto no lo va a salvar. Aunque para unos en este momento es el personaje del momento. Ya, Francisco. Exacto. Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Vea, y entró Ezequías, y Ezequías también me había hablado que está cansado, pero que quiere algo compartir, ¿verdad?, del tema. Yo les hago referencia otra vez a los antecedentes, pues cuando hablo de causas remotas, porque fíjese que me llamó la atención que Donald Trump le hace cuentas a Venezuela, ¿verdad? Desde que cuando ellos eran los dueños de la refinería y de todos los pozos petroleros, y que como vino Carlos Andrés. Tiene paranoia demencial, don Sí, Trump. fíjate bien, Carlos Andrés Pérez nacionalizó eso, ¿verdad? Dice Donald Trump ahora que no, que eso no fue correcto y que por lo tanto le deben todo ese dinero invertido ahí, ¿verdad? Hablando de hace 40 años del ayatollah. Imagínate. ¿Qué te parece? Es un loco. Luego, con el caso de Irán, viene que cuando estaba el Shah, Reza Pahlavi y todo, las inversiones norteamericanas hicieron, porque Irán era todavía hace unos 60 años un país, ¿verdad? Remoto. Entonces pusieron al Shah, ¿sí? y se hizo una inversión y alega Donald Trump. Por eso dice buscando causas remotas, ¿verdad? Y decía yo, las causas remotas a veces justifican, ¿verdad?, causas presentes. En esto quiero que Ezequiel me ayude si podíamos hablar de derechos históricos, de posesión, que Roberto, se dieron. Roberto, solo un dato chiquito, solo un dato para que lo tengamos. Irán es una de las bofetadas mayores que recibieron el servicio secreto norteamericano, llámese CIA, llámese FBI. ¿Por qué? El ayatollah Pahlavi, que era el socio de Estados Unidos, en ese tiempo también Irán tenía buenas relaciones con Israel en el tiempo ese, y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos fueron incapaces de descubrir que se estaba gestando esa revolución islámica en Irán. Se dieron cuenta hasta el momento cuando estalla la revolución. Y eso aquí muchos analistas
lo han criticado, que fue un fracaso terrible. Muy bien, vamos a irnos ubicando, porque mira, yo creía que te ibas a referir al caso de la embajada americana en Teherán, porque ese sí fue un hecho que humilló, tocó el corazón del pueblo americano, ¿verdad? Y se han levantado estudios, estadísticas donde esa cosa no se puede borrar así por así o que vamos a perdonar. No, no, mire, fue algo muy, muy humillante, ¿verdad? En tiempos de Jimmy Carter, ¿verdad? Ahora, es causas presentes. Dice, bueno, prevención. Queremos prevenir que Irán se convierta en una potencia nuclear porque estos musulmanes islámicos, lo que sea, como le quieren llamar, son belicosos y no la van a pensar para lanzar una bomba nuclear el día que la tengan. Así es. Y específicamente contra Israel, que es el objetivo inmediato. Pero ahora vienen las causas futuras. La seguridad dentro de 30, 50, 100 años de Estados Unidos como potencia, como imperio. Y esa es parte del proceso. Si el imperio se sigue fortaleciendo, nunca va a caer, no se va a desgastar. Puede económicamente decir los chinos tener mayor comercio, ¿verdad? Pero si se tienen otros factores, otras fuerzas, principalmente la fuerza militar, la tecnología y ahora la fuerza satelital, espacial, ¿me entiendes? Muy difícil, pues. Y de todas formas, el poder económico de Estados Unidos, lo acaba de decir Francisco, ahorita amarró bien ahí con Venezuela al dólar. Si Irán se logra el objetivo de Estados Unidos, que son para la proyección futura, y se instala un gobierno como ya con otra, como que se instaló en Siria, ¿verdad? Siria, fíjate, no hubo necesidad de una guerra. Y también son rebeldes, pero rebeldes con otra orientación. Desde que entró, dio este cambio en Siria, no ha habido otro problema ahí con Israel. Siria, tranquilo. Entonces eso que espera en Irán. Y entonces ahí Trump, seguramente, ¿verdad?, espera resarciarse de lo que se perdió desde el Shah. Fíjate bien, de lo que se perdió con la guerra con Irak, que tuvo Irán también, fíjate. Y de lo de la embajada americana, que es el aspecto moral, el aspecto del coraje, ¿verdad? del coraje americano, y de otro incidente que hubo después, del ataque al barco donde murieron 243 americanos, a un buque, un ataque terrorista que hubo. Fíjate bien. Entonces, por otro, hay que ver todo el proceso. Sí, entonces, ¿qué va Trump? Yo lo veo así y después va a decir, y también me van a tener que pagar los gastos de guerra porque a Venezuela le está sumando ese tiempo que estuvieron ahí esos meses en el mar, que todo ese gasto que hubo se lo está sumando a Venezuela. O sea que según el perdedor, en ese caso, tiene que pagar y desarrollar. ¿Y con qué va a pagar? Con el petróleo. Entonces, a Irán también le va a pasar la factura. Bueno, me quebraron el Lincoln y como dice Tirso, me quebraron el Gerald Ford también. Fíjate. Y es verdad que esta cosa, pues, yo la veo así, ¿verdad?, dentro del paquete. No fue el Gerald Ford, sino que el Lincoln, pues es que el que huye. Pero tú me dijiste que el Gerald Ford, ¿verdad? Y yo revisé y fue a Lincoln que le hicieron. Ahora, el único poder extra que yo he visto del no, pero dice el que era que ya Estados Unidos produce misiles hipersónicos. De junio, sí, mira, de junio, en junio del 2005 hubo el ataque a Israel. Lo único que tienen misiles hipersónicos son supersónicos es Rusia e Irán. Ok, bueno, yo lo que sé, según los estudios, porque digamos, bueno, está de mal decirlo, pero yo llevo un seguimiento acá con gente que está en el rollo también, ¿verdad? Maneja la información. Entonces, fíjate bien, dice, lo único que le he visto yo, ¿verdad?, por la televisión, a lo que tengo acceso, tanto de un bando, porque la mayoría de influencers de Facebook y TikTok y todo, será la cúpula de hierro aquí, son pro Irán. Para hacer tamales que hace mi mamá. Tirso, mira, no estamos hablando en serio, Tirso. Pues sí, no, pues estamos hablando. O sea, mira, lo que quiero decir, si se acuerdan ustedes, el año pasado que hubo ese tira de misiles, porque no eran hipersónicos, los misiles comunes y corrientes que Irán poseía, Israel prácticamente hasta celebraban que los detenían y todo eso. Ahora hay una diferencia.
hemos visto que el misil hipersónico, el Fatah ese, fíjate bien, no solo penetra y burla. Los israelíes lanzan 3 contenedores y los burla. Y cuando va al objetivo, va a pegar, ¡sí!, agarra más velocidad. Fíjate bien, para que la explosión sea más devastadora. ¿Verdad? Fíjate qué tecnología. Eso es lo único que le he visto a Irán. Ahora, ¿cuántos misiles hipersónicos de esos, que supone que uno de esos fue que le pegó al Lincoln, ¿verdad? ¿Cuántos de esos realmente tiene Irán en capacidad de Yo construir? miro Hilguera, no, pero dame un chancecito porque estás en una conversación con Hilguera y es para todo. Sí, Dice Hilguera que ya no tiene, imagínate que hace como 5 minutos acaban de mandar otros misilazos ahí al sí, Líbano, pero te digo, a Beirut. Yo, Tirso, yo, por mi- favor, yo Tirso, miro, yo no miro que viste esos tu tiempo. gringos, yo Entonces, miro mira, que esos gringos mira, Tirso, yo te ya no, dije hermano. la idea de cuáles eran las. Alguien, a veces me dicen a mí, ¿cuál es el tema? Y yo le digo, no, sí, No, pero es que no, tan en estamos en serio. posición de El contradicción, tema, hermano. y te estoy No diciendo podemos el estar de análisis acuerdo del tema, todos. te estoy dando los lineamientos del análisis del tema. Que tú te hayas perdido analizando política de Honduras es otra cosa. Pero yo les dije de un principio, causas remotas pasadas que justifican las causas presentes y las causas presentes que justifican las causas futuras. Nada Dentro del justifica la análisis guerra. del problema bélico en sí, ¿por qué se dan? Porque es la historia de la humanidad, el conflicto bélico, es eterno y va a seguir existiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ezequiel, ya no me quiero extender más porque, pero dale, Ezequiel, en ese aspecto, si te puedes enfocar específicamente en el análisis del conflicto, pues. Adelante. Volumen, Ezequiel. Buena- Ahí. Buenas noches a todos. Me Buenas vengo noches. levantando que cuando hablamos hoy te dije que estaba cansadísimo y con sueño. Y me vengo levantando, ya estoy recuperado. Bueno, mira, hay una cosa que yo puedo ver en el concierto internacional. Nosotros estamos en una lucha cultural, el este contra el Medio Oriente, o Esto esa contra esto. concepción religiosa. Esa concepción religiosa que tienen ellos es una concepción que se quiere imponer acá en Occidente, pues, y que para nada parte de como base fundamental la persona humana, sino que es más bien desecha la persona humana. Ellos no tienen el menor concepto de lo que es el derecho a la vida, pues, por muchas acciones que ellos cometen, el sometimiento a la mujer en cuanto a todos sus derechos, hasta el más mínimo, de tal manera que una mujer tiene que caminar atrás del hombre ahí, ¿no? Por ahí empieza la cosa y llega a- hasta los extremos. Bueno, pero alguna gente justifica eso como un aspecto cultural y que es una parte cultural que tienen ellos. Ninguna cosa de esa justifica la violación de la dignidad del ser humano. Esos son los puntos fundamentales que hay eh, en contradicción entre Occidente y el Medio Oriente. Bueno, pero independientemente de eso, para mí, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo primero que hay que ver es el estado mental de Donald Trump. Eso es lo que hay que partir de ahí, del estado mental de Donald Trump. Por el otro lado, tenemos los problemas internos que tiene Exactamente. en Ese Estados buen Unidos. análisis, ese buen punto, Ezequiel. Sí, dale. Sí, Dale. el hecho ese de que esté involucrado en la lista Einstein eh, y otros asuntos ahí, en lo que pretende de alguna manera es distraer la atención, pues ese es un tipo realmente peligroso para la humanidad, es un elemento peligroso, tiene un ego súper exaltado. Y lo que decía Francisco ahí, mira, yo creo que eso lo va a potenciar a Donald Trump con respecto al mero gringo, que tiene aquel sentimiento del nacionalismo, aquel sentimiento de que Norteamérica tiene que ser la primera potencia mundial. Y eso es lo que busca Donald Trump, pues, fortalecerse como figura,
fundamental en Estados Unidos y de repente seguir en el poder, aún con todas las concepciones dictatoriales que tiene. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo está llevando a cometer tantas locuras como las que está haciendo. Y hay que ver los resultados que va a tener eso después, en el transcurrir del tiempo. Yo le temo a que ocurran varias torres de gemelas, varios eventos de esa naturaleza, ¿no? Porque esa cultura que tienen estos señores son tan capaces de que se ponen una bomba en la panza, se van a meter en medio de un montón de gente o donde sea, y ellos, porque Alá les tiene 45 vírgenes preparadas allá en el otro lado, para ellos el sacrificio es un honor, pues es una alabanza al Creador, ¿verdad? Que ellos, en la concepción que ellos tienen. Entonces, realmente a mí esas cosas me preocupan, además de que en este momento estamos a punto de una tercera guerra mundial, pues ya son 15 países los que están involucrados en ese conflicto del Medio Oriente. Esa actitud imperial que tiene en este momento Donald Trump, porque si bien Estados Unidos ha sido un imperio toda la vida, pero no lo ha sido en forma descarada, lo ha sido en términos diplomáticos. Imagínate lo de Venezuela, pues, que para mí está bien que hayan quitado a Maduro ahí, ¿verdad? Pero, ¿a costa de qué? A costa de la violación del derecho internacional. El hecho que vienen a este señor y se declare presidente de Venezuela, que tome la decisión de que el petróleo va a ser de ellos, que la circulación de la moneda va a ser el dólar. Ajá, eso no, y lo que tú decías ahí, ¿no? Justificando bajo causas de hace 50, 60 años, pues, cuando las expropiaciones. Y eso es absolutamente ridículo, realmente, eso es absolutamente ridículo. Lo que pasa entonces es que pretende él, Donald Trump, como reavivar la función dictatorial, hablar de lo que es la doctrina Monroe, luego pensar en quedarse con Groenlandia, quedarse con Canadá, con el canal de Panamá, pelearse con la misma Europa. O sea, este hombre realmente es un peligro para la humanidad. Para mí que es urgente que los gringos lo quiten de ahí, que no, porque va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde. Ya va a estar Estados Unidos tan involucrado en tantos asuntos, en tantos frentes, que no va a poder como enfrentarlos todos, pues, aunque tenga el poder que tiene actualmente, que es la primera potencia mundial. Pero lo que yo para mí, el punto fundamental es precisamente que la problemática, la problemática interna que tiene es lo que está haciendo a Donald Trump, eh, hacer a nivel internacional todo lo que está haciendo, pues. Y ahí es donde está la cosa que a mí me preocupa. Y vaya, y hay una cosa que es cierta que va a pasar. Y yo nunca le he creído, por ejemplo, a los marxistas, porque los marxistas vienen pronosticando que Estados Unidos ya es una potencia que en decadencia, que no sé qué, y que esto, que el otro. No, todo tiene su momento histórico. Y yo no sé cuánto va a tener, cuándo va a ser el momento histórico de que Norteamérica desaparezca como potencia. Pero yo no le creo ese discurso a los marxistas, que tienen lo que decía Francisco, un odio empedernido contra Estados Unidos. Pero yo creo que, aunque sea falso eso, Donald Trump está acelerando esa caída del imperio. Porque Donald Trump Estados Unidos de repente se va a quedar solo. Además de eso, que yo hay una cosa que siempre distingo. Una cosa es la era Trump en el poder, que la era de George Bush, de
Obama, de todos los presidentes anteriores que sí no han tenido esas actitudes así, pues como de someter a los demás a la fuerza. Han habido, porque Estados Unidos siempre ha actuado como imperio en determinados momentos, pero no en la exacerbado como lo está haciendo este señor, pues. Yo realmente, cuando yo te decía a vos que, digamos, al hondureño, de repente estos temas no le importan, porque co- pensamos solo en la aldea en que vivimos, ¿verdad? Y Un minuto, lo Ezequiel. que te decía, de repente nos van a caer los bombazos a nosotros y ni cuenta nos vamos a dar. Un Los Pues minuto. bombazos. así ese es más o menos Muy bien. mi percepción. Ok, muchas gracias. Fíjate, Ezequiel, que poco a poco vamos centrándonos, porque fíjate, yo he entendido una cosa. Este señor es un conflicto, ¿verdad? Es un magnate, es un hombre de poder y programación de que cuando no funciona la razón tiene que funcionar la fuerza, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, eh, no se puede así nomás uno creer que subestimar a una persona así y con un poder real, ¿verdad? Entonces, aparte de Sí. esto, el hombre es un comerciante que maneja bien los intereses. Aquí tiene a la mitad de la población norteamericana, la tiene convencida. Fíjate bien, la tiene convencida de que él las cosas las está haciendo para proteger a Estados Unidos y hacer a Estados Unidos grande. Fíjate, lo que decía Ezequiel me llamó la atención. Estaba en un estudio viendo ahí que solo en el estado de Texas, tú, Alguera, investiga eso, estoy mal, hay más de no sé cuántas mil y tantas más estas mezquitas musulmanas, islámicas. ¿Se acuerdan que la vez pasada, cuando el conflicto que se generó cuando las torres, ¿verdad? Fíjate bien. Entonces, y aquí la población islámica ha crecido mucho. Entonces, cuando Ezequiel dice, pueden haber atentados, puede haber cosas. Entonces, Estados Unidos dice, si Irán a futuro nos va a representar eso, pues rifémosla ahorita a tiempo, que todavía estamos en condiciones de despedazarlos, de detenerlos. Como Roberto, sí. Roberto, mira, pero hay que ser justos. Mira, la mayoría de los musulmanes que viven en Estados Unidos, Ajá. tengo amigos y todo, la mayoría de esa gente ¿cómo se llama? Se ha Sí, norteamericanizado. menos O mal. sea, Yo conozco varios iraníes. ¿verdad? No, Son entonces hay millonarios que, más bien. sí, más bien Ellos de la mucha gente bodega, es todas las millonario. bodegas de Los Ángeles pertenecen a Sí, ellos, a los sí. iranos. Yo les compraba, hasta hace 2 años les compraba computadores y todo a los árabes esos fíjate, parientes de ellos. Entonces, lo que quiero decir que Estados Unidos, en este caso Donald Trump, aunque a nosotros no nos guste a veces por la condición humana, ¿verdad? Tiene sus razones y él es experto en trabajarlas y manejarlas. Bueno, que ha vuelto experto al muchacho este rubio, bueno, ya no es tan muchacho, ¿verdad? Pero que es la cara latina, pues, ¿verdad? Fíjate bien. Entonces, vamos a seguir con la dinámica del tema, analizando estas causas remotas, pasadas, causas presentes, porque nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y entonces volvemos sobre la segunda vuelta ya con el ingeniero Héctor Ojara para que tome su tiempo ya de acuerdo a lo que hemos hablado, a ver si nos puede emplear un poco más la habitación. Adelante, ingeniero. Bueno, y ustedes analizaron el perfil del presidente Trump, analizaron la cuestión socioeconómica y yo les voy a dar más o menos una idea de lo que es en realidad lo que es una guerra, ¿verdad? Porque nosotros en Honduras ya tuvimos dos. Una de 100 horas, que aunque muchos la niegan, pero sí existió, la guerra de las 100 horas. Se lo digo porque nosotros hicimos todos los estudios dentro y con nombres y apellidos, y puedo decirles claramente, ¿verdad?, cómo murió el capitán Napoleón Arias Cristal, ¿verdad? En esa guerra de las 100 horas. Le puedo dar nombres de personas,
de subtenientes en aquellos tiempos, ¿verdad? Que se bajaron en esa guerra. Y que hay mucho hondureño que no quiere reconocerla porque simple y sencillamente hemos perdido esa identidad de hondureños. Y ese es el principal factor para perder una guerra. Entonces, o para perder una nación, perdón. Entonces, ¿qué significa una guerra convencional? Esto hay que aprenderlo. La guerra, ahí lo dijo en un audio que puso Roberto en un inicio y que se lo envió el abogado Tirso. En la guerra convencional se pelea fuera de los límites urbanos. Esa guerra se pelea cuerpo a cuerpo, soldado a soldado, ¿verdad? Con morteros, con fusiles de tiro rasante y esas cosas, utilizando todo lo que es el armamento y algunas cosas de tecnología. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la debilidad de Estados Unidos? Y esto para ustedes que viven allí en Estados Unidos. La debilidad de Estados Unidos es que no está preparado para la guerra urbana. Y la guerra urbana es la especialidad de los países árabes. Esa es la especialidad de ellos, la guerra urbana. Estados Unidos puede vivir un momento de zozobra, donde no va a saber en qué momento alguien le puede estallar una bomba frente a la cara, o en un aeropuerto, o en un avión. Esa es la guerra urbana, esa es la guerra que se especializa o están especializados esa gente del Medio Oriente, Irak, Irán, Israel, todos ellos, esa es la especialidad de ellos. Entonces, disculpe, esa es no tanto guerra urbana, sino que guerra terrorista. no, el terrorismo es otra cosa. No, aquí en O sea, Estados Unidos. Ah, bueno, Ojara, son términos muy diferentes. Ojara, Sí. Ojara, me gustaría decirte algo. Mira, de lo que estás hablando específicamente, te voy a decir algo. Yo que vivo en Estados Unidos por más de 40 años, te voy a hablar, por ejemplo, del carácter norteamericano. Mira, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el americano tiene un carácter que si mira un carro ahí enfrente de su propiedad y mira que no le conviene, él inmediatamente llama a la policía, no anda escondiendo nada. Y todo el mundo está armado en este país. El carácter norteamericano. Mira a ver si aquí pasa lo que pasa, por ejemplo, en los países latinoamericanos. De acuerdo con Alguera, de acuerdo, sí. Sí, el carácter americano es otro rollo, te lo digo, el carácter americano es otro rollo. Entonces, te digo que esta gente media vez metida en un rollo. Francisco, y si hay capacidad aquí dentro del FBI, la Guardia Nacional y las policías estatales y del sheriff de trabajo que se ha demostrado se ha contrarrestado, no solo trabajo de guerra urbana, sino que de guerra terrorista. Fíjese, hay capacidad, adelante, hay capacidad. Sí. Adelante, es que no confundan los términos terrorista con guerra urbana. Entonces, porque son términos, tres términos que cualquiera cree, pero los tres son letales. La convencional, la urbana y el terrorismo son letales. Pero para ya gringos con el Vietcong, unos campesinos en el Vietnam. Entonces, la historia. Entonces yo lo que quiero, lo que quiero es que nos enfoquemos en realidad en hechos que están pasando ahorita y en los traidos, como le decimos aquí en Honduras, porque traidos van a haber. Esos traidos van a existir. Ya empezaron. O sea, en Irak ya empezó a atacar bases norteamericanas y eso que no le quepa la menor duda. Mi amigo Tirso, que se ponga pilas en Comayagua, porque la tiene a menos de 2 kilómetros. Y un vergazo de eso, y un vergazo de eso suena duro, tiene problemas sónicos. Y también puede haber un mal cálculo, ¿me entiendes? En el lanzamiento, en un lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente, por eso es que el gobierno de Estados Unidos ha tomado todas las precauciones para proteger sus bases y sus alrededores. Entonces, y se han cometido ciertos errores. Los errores es que han hecho las bases en medio de las ciudades. Y ese es uno de los graves errores, porque eso hace llevar la guerra convencional, la hace llevar a una guerra urbana. Y ahí es donde mueren los civiles. Ahí es donde provoca la indignación.
Entonces, esas son las cosas que no se debería de permitir a la hora de hacer cualquier tipo de negociaciones, ¿verdad? Entonces, con países, yo respeto mucho a Estados Unidos, ¿verdad? Yo me formé con algunos militares en Estados Unidos en los años 70. Tengo muchos compañeros que ahora ahí pues son mayores, son coroneles, ¿verdad? Y algunos están retirados, ¿verdad? Y son norteamericanos. Y son gente muy disciplinada, muy seria y con bastante capacidad. Y muchos hondureños nos fuimos y nos formamos ahí en algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros venimos y empezamos a ver ya, de una forma como adulto, Francisco, Roberto, ustedes viven en Estados Unidos, ¿verdad? Yo solamente le mando un mensaje a Tirso, ¿verdad? Le mando un mensaje a Tirso. Tirso, mantenete un poco alejado de ahí porque no está exenta la base de Palmerola. No está Vivo a exenta. 5 minutos, vivo así. No, pero el cura dice que los iraníes no hacen nada. Que ya Entonces, misiles, dice. no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Miren, el peor problema que podemos tener nosotros es creer en que se tiene el control. Cuando alguien es atacado, va a haber una reacción. ¿Qué tipo de reacción? No se sabe. Para mí que es el momento de usar la diplomacia. Un día Es el diciendo, momento de entrar, de los empezar a iraníes. hablar, de empezar a usar la diplomacia, porque esto no puede continuar. Es un peligro para Estados Unidos, para la gente de Estados Unidos, es un peligro para la gente que donde Estados Unidos tiene bases militares, y es un problema también que se puede convertir en el día de mañana en algo que nadie lo va a poder controlar. Y aquí nosotros tenemos el otro problema más serio, Nicaragua. Recuerden muy bien que Nicaragua es parte de la alianza de esos países, de Irán. Entonces, o sea, nosotros tenemos que ver lo que esa papada puede venir a repercutir Ingeniero, aquí donde ¿podría nosotros. venir un misil de Nicaragua a la Palmerola? Sí, hombre, lo dirían. Si es así. Correcto. Entonces, Un bueno, problema. y no acaban de hallar unos rusos allá en Olancho de los años 80, pues. ¿Cuál es el problema? Buena Acaban de hallar unos observación, rusos es buena de observación. 250 kilos. Entonces, esa es la situación. Yo, Es buena sin entrar en controversia, no quiero, Sí. no quiero, simplemente se lo estoy Sí. diciendo como una persona que pasó por una unidad militar, obtuvo algunos cursos de inteligencia militar y otras cosas. Pero en este caso, es un caso que a mí me preocupa, porque no es una guerra convencional. Esto se puede convertir en una guerra urbana. Entonces, y en la guerra urbana, entonces, aquí vamos a terminar peor que los nazis. ¿Verdad? Entonces, y eso no, ya esta es otra época, hombre. Entonces, y sobre lo que es el carácter del señor Trump, del presidente de Estados Unidos, sí le voy a dar un punto a él. Él quiere recuperar el respeto hacia los Estados Unidos, que ya se había perdido. Pero creo yo que se fue muy pronunciado para querer ese respeto, ¿verdad? Porque yo veo, es triste como No, pero, un presidente reta. ingeniero, mire, disculpe, pero pongamos en el plano de él. Él está a 2 puyas aquí. No, si lo traen cortito, no crea. Hace unos días la Corte Suprema en Me lo cagó. mayoría lo devastó. Sí. Imagine. Ah. Bueno, entonces les voy a dar otro consejo a ustedes que viven en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando quiten a esta persona, la metan presa y todo? ¿Cómo va a quedar Estados Unidos? ¿Ustedes creen que va a quedar fuerte, como lo que está demostrando ahorita? No, va a quedar desquebrajado, va a quedar endeble. Entonces, los gringos, los norteamericanos que viven allí y ustedes que están nacionalizados, miren esa otra parte también, porque si presentan que Trump es el problema, entonces, y lo sacan y lo meten preso, entonces va a haber un doble problema, porque el que va a entrar débil. Débil, entonces, y esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Disculpe, y está bien, mire, pero fíjese, pareciera que uno a veces habla, pero le llega información a uno como yo pienso que lo hacen para que uno la retransmita. Fíjese en cuestiones de inteligencia. Pero mire, aquí ha habido familias, no solo aquí en Estados Unidos, en Europa, multimillonarios, que le han dicho al hombre,
te preocupes. Si lo pierdes, te lo repongo. Fíjese bien. Entonces, esas son palabras mayores de gente que está defendiendo sus intereses. Fíjese bien. Entonces, a mí no me causa sorpresa que Donald Trump, no solo por el hecho de que esos pleitos aquí, ¿verdad? Que lo tienen. No, hay algo más de que él está confiado y agarrado de que sí, sí, sí puede y sí va a poder. Y al final, ¿me entiendes? Va a lograr crear un gobierno, ¿verdad? Más o menos como en Siria, allí en Irán, y en unos años es posible que las cosas y haya un nuevo orden ahí, pues, y unas mejores condiciones de vida. Porque de alguna manera hay que parar la matanza, ¿verdad? Y no hay cosa que incentive más la Pues, matanza, históricamente demostrado, que los conflictos religiosos. Eso viene de muy atrás. Fíjate. Pero pasamos así con es. Francisco Flores. Adelante, licenciado Francisco Flores. Luego Tirso, luego Ezequías y luego Alguera. Adelante, licenciado Francisco Flores. ¿Está listo, licenciado? Sí. Sí, 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 tengo un pedido Ok, ahorita. Sí, perfecto. efectivamente, Robert, aquí estamos ya. Necesitamos el volumen. Abre el micrófono. Robert, mira, dale con el doctor Tirso, porque es que estoy arreglando el Muy bien. internet aquí en el No, si teléfono. Tirso tiene un arsenal preparado ahorita. Adelante, Tirso. Sí, ya lo van a llevar para Ah, Irán. vale, boca, vale, boca. No, solamente sobre lo que Un expresó el R15. querido don Ah, Francisco Higuera. ah, Eh, Mira, la guerra que ha tenido Rusia con Ucrania no es una guerra con Ucrania, es una guerra con Europa y la los OTAN. Estados Unidos, La OTAN, sí. con la OTAN. Entonces, es extraordinario, más bien como un país que ha demostrado su poderío, o sea, no ha retrocedido, ha conquistado. Lo que pasa es que aquí no solamente se practica solamente el terrorismo bélico, sino que el terrorismo mediático. Quien administra, quien dirige las grandes cadenas de televisión, eh, sinceramente tienen un cerco mediático horrible, pero Rusia ya puso, don Francisco Higuera, Rusia ya puso su bandera sobre 13 ciudades ucranianas y no ha retrocedido, ¿verdad? Los Estados Unidos se han visto en el ridículo mayor de la historia, patrocinar un fracasado, ¿verdad? Es terrible la situación, cómo han invertido plata en un moribundo y la han gastado, pues. Y no solo eso, sino que el gobierno ucraniano es un gobierno totalmente corrupto, ¿verdad? Estados Unidos ha invertido cantidades de plata en alimentar un gobierno corrupto, el gobierno de Zelensky, y normal para Zelensky, bueno, en Ucrania manda la madre patria Rusia. Ahí no hay otra. Te lo digo con toda la certeza del mundo, ¿verdad? Rusia está preparado para en cualquier campo darle para los chiques y los cacahuates a los Estados Unidos. Peor, 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 peor con la peor con la armada militar china. Y, óigame, el país el país, la potencia armamentista del mundo, y lo vuelvo a repetir lo que dijo Jalife, creo que en parte de tener razón, porque cuando hay sesgo, ay, pero hace muchos años, la mayor potencia militar en el mundo es Rusia, ¿verdad? ¿Quién ganó la Segunda Mundial? Vámonos a la historia. ¿Quién ganó la Guerra Mundial? Los rusos, eran los que pusieron la bandera en Berlín. La ganaron todos, hombre, todos la ganaron. Demasiado la ganaron todos porque los gringos terminaron de llegar por último. Los gringos estaban peleando en el Pacífico con los japoneses. Yo Tiempo. me voy a lo que la historia lo dice, ¿verdad?
El que ignora la historia está padeciendo de una amnesia terrible. Los gringos, oiga, a mí nos perdieron la guerra con un grupo de campesinos allá, los campesinos con armas de esas que dice el ingeniero Jara, ¿verdad? Y los gringos, no, mire, usted dice y está hablando del poder de combate iraní. Hace 10 minutos, bueno, es que estamos hablando, han perpetrado un ataque descomunal sobre Tel Aviv. Hablemos de un mes adelante. Hablemos Entonces, de un mes adelante y vas a ver. Y no, vamos no, Francisco Higuera, mire, los Estados Unidos es un imperio en decadencia. El Porque único tú lo aliado dices. que le va a quedar es usted, ¿verdad? Mire, ¿sabe cuánto le está la popularidad de su querido Donald Trump? Está un 20% ahorita. No, Con 20, no es mi 20%. presidente. Oiga, No es mire, mi ve, presidente. imagínese que Texas y la Florida son los estados que le han dado el triunfo a los republicanos. Y ahorita, ¿quién cree usted que es el gobernador que ahorita en la Florida? ¿Quién ganó las elecciones? Un progresista. Perdieron los republicanos. Aquí en Kentucky perdieron los republicanos. Ganó En Virginia Texas? Perdieron. ¿Quién ganó en Texas? Los demócratas. Bueno, okay. bueno, Tirsa, pero el tema es el tema. No, deja. Porque ya has tenido, bueno, si estamos entonces en un principio de contradicciones, pues entonces. ¿Verdad? Entonces estamos claros en una cosa aquí. Esas Fuerzas Armadas persas le han dado una lección a Donald Trump que nunca en su vida no va a olvidar. Bueno, te voy a hacer una pregunta como leguleyo, vaya. Te hago una pregunta. Ya, yo como leguleyo, como abogado, una pregunta, y porque va adelante para Ezequías también, vaya. ¿Tú crees que es válido, por decir así, el derecho de reclamo histórico que alega Estados Unidos con respecto a sus pérdidas? ¿El reclamo histórico? Pero te digo, ¿Cuál reclamo? Lo del Cha, cuando las inversiones, cuando el Cha, Irán y todo eso, como alegó en Venezuela que las reservas petroleras y todo eso. Histórico. ¿Tú crees que hay un derecho histórico los para gringos eso? hacen guerra porque les fascina. Para posesiones. Los gringos tienen... No hay nada, ni está dentro de la doctrina del derecho general, ¿hay un derecho histórico de posesión, Ezequiel? No hay un derecho histórico de posesión, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo va a ser eso? Para generar y autenticar un reclamo. El principio del derecho internacional, el derecho de posesión, ¿cuál? Yo puedo alegar en mi tierra. Yo puedo alegar, o sea, sí existe como por derecho. Herencia, traspaso. Derecho internacional. El Código de Bustamante que regula los principios del derecho internacional, que cada país es soberano en su territorio. Y los gringos que andan haciendo. Entonces hay que reivindicar el derecho histórico de los mexicanos porque los gringos le robaron a Texas, le robaron a California, le robaron cuando emborracharon a Santana. Es que hay que ser esclavo de la verdad, de la legalidad, de la ciencia, de la historia. ¿Podría México alegar dentro de unos años, y presentar un reclamo sobre estos territorios que un tiempo le pertenecieron? Pero que esos territorios que México se convirtiera en potencia mundial y sobrepasara a los Estados Unidos en armamento y en todo. Pertenecieron a los Estados Unidos, a México. Los gringos nunca han tenido ni siquiera el excusado ni siquiera un cagadero en Venezuela. Han tenido inversiones, que no es lo mismo, pero no han tenido derechos soberanos sobre ninguna parte del territorio ahí. Entonces, eso es una cosa clara. México sí está en su derecho en reivindicar. O sea, México tuvo allá en 1830, 1845, en el tiempo que perdieron a Texas, que perdieron a California, un lacayo que se llamaba el general Santana, ¿verdad? Que fue a hacer una guerra ridícula con ellos. O sea, Tratado de Guadalupe, Tratado de Guadalupe. Esto, es correcto. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí donde pierde México esos territorios que son la cuna del progreso de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos viniera a Texas y California y se le retiran, señores, los Estados Unidos dejan de ser potencia mundial. Bueno, vamos a seguir entonces con sencillo. Francisco Flores, si quiere recuperar tu turno, o pasamos con Ezequiel.
Francisco, ¿listo? Mira, Robert, Ajá. a mí me gusta escuchar esos emprendimientos que se producen sobre la historia, Ajá. pero hay algo connotado sobre esas tenencias del gobierno americano en el mundo. Y esas tenencias del gobierno americano en el mundo se llaman inversión. Es correcto. Esa es la palabra correcta. Inversión. Es Y si correcto. algo pasó y en su momento no recuperaron la inversión, pues Comerciantes la ganan y historia pierden. dice, siguen tomando la concesión, la inversión y demuestran el poder administrar esa inversión. Lo mismo pasó en Venezuela, fueron los primeros, los gringos fueron los primeros en invertir en la investigación petrolera. En Honduras, la Shell fue la primera en invertir en la inversión petrolera en Islas de la Bahía y la Mosquitia. En, Atlántida. Francisco, en desde el momento que Atlántida, inviertes, adquieres una posesión, adquieres un derecho de posesión de un bien. Si es que lo es, compras o lo haces comprado o cualquier tienes. ¿Ah? pues, eso es lo que pasa. Roberto, esa era la forma de una conquista. Uh-huh. Esa es la historia de la conquista. Entonces, también había otra posesión que se llamaba invasión. La invasión también. Militar, sí. Correcto. Los romanos lo que La hicieron todo el invasión tiempo. forma parte, ¿Ah? bueno, es que toda la América del Sur fue invadida por los portugueses y por los griegos. Es que, ¿Por qué solo Brasil se quedó es hablando que Trump, portugués? Trump dice que es admirador de Napoleón. Por eso mismo, Pero nosotros Trump tenemos hizo grandes servicio tratados de tenencia de tierra. Mira, Napoleón era yo militar y río. Trump hizo servicio militar. Sí, yo río cuando en algún momento decían eso de las sedes que Honduras estaba manifestando, la sede de Roatán, que en la historia, hace 100 años es prohibido. Significa que en el modernismo no lo quisieron ver así y sigue siendo prohibido porque hay un tratado entre el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Inglaterra, con un presidente hondureño que dio pie a la tenencia de Islas de la Bahía y otros territorios insulares de Honduras y que esa tierra es de nuestros aborígenes. Pero que resulta, el progreso también forma parte de la pérdida de posesión y la tenencia Sí, la la generación de los pacífica recursos. de la tierra es en el derecho hondureño la tenencia pacífica, y ahí entra el doctor Tirso y el doctor Ezequías, que son los duchos. La tenencia pacífica de la tierra te pueden quitar la telota del cementerio. ¿Cómo así? ¿Me ¿Cómo? explico? Pues claro, ¿y cuál ha sido la reforma de la tenencia de la tierra en Honduras? Que se manifiestan tenerla pacíficamente después de 20 años y ya piden que el Estado la legalice. Entonces, así ha pasado en el mundo. La inversión es la que ha dominado los conceptos de tenencia y de posesión. Por Hasta ejemplo, Francisco, permíteme un que minuto para se pague. Y el canal de anótale Panamá es sequía. uno de Anótala esos. de sequía. Mira, Francisco, por ejemplo, Estados Unidos tiene esa base militar ahí en Comayagua. Si, por ejemplo, Honduras, como el gobierno de Xiomara tuvo esa ilusión, ¿verdad? De quitar la base y invadirla y ya ustedes De ya nada cancelar aquí. Entonces el vienen los contrato. gringos, demandan una indemnización de tanto por los gastos y provechos y todo. Y es más, se pueden estar en capacidad de ir, es decir, no, ustedes por intentar quitarnos esta base, ahora pierden el país y toman posesión de Honduras, ellos con todo su armamento. ¿Cómo ves esa? Así es que mira, Roberto, es que mira, esa es la grande invasión de invasión por inversión, se da hasta en las comidas rápidas, mi hermano, la gente no lo entiende, no lo quieren visualizar así. Cuando diga el gobierno de Estados Unidos, me llevo todas las comidas rápidas que están en Honduras, se van a llevar todos los expresos americanos, todos los McDonald's, los Wendy's y todos esos centros comerciales bonitos que han levantado el valor de la tierra en Honduras y te quedas con un fósil. Esa figura comparativa es lo que está pasando en Medio Oriente. Quien invirtió en
en la búsqueda del petróleo fue la familia Rockefeller, desde el año 1900 para acá. Ya. Entonces, lo que los gringos andan buscando es su inversión. ¿Y por qué ahorita a Venezuela le obligaron a comercializar? No con lo que dijo el doctor Francisco Alguera, lo de los BRICS, dólar. Porque cuando se institucionalizó en el mundo que el dólar iba a ser la moneda de uso para la compra del petróleo, en el mundo no había otra moneda de mayor circulación en el mundo y mayor producción al segundo que los millones que se producen de papel llamado dólar. Ahorita en Venezuela están viviendo una realidad subliminal porque están encontrando paz en lo que tienen, pero con dinero flotante. Claro, en economía podría llamarse algunos momentos de inflación, la abundancia del dinero, o deflación, el tener productos y no tener dinero, o tener dinero y no poder comprar nada porque no tienes nada. El petróleo no se come, pero la gente anda dinero para comprar en las fronteras, ¿me explico? Entonces, eso es lo que pasa, Robert, lo que el Bien. gobierno americano y sus guerras intestinas internacionales busca es la tenencia de sus inversiones. Correcto. Claro, el modernismo bélico en el mundo está un poquito más avanzado. Amén. Hay que pelear en el campo de batalla a ver quién gana. Nosotros seguimos siendo siempre humildes veedores de lo que en el mundo pasa mientras no nos caiga un misil en el pecho. Muy bien. Gracias, Robert. Me gustaría escuchar al doctor, Sí. don Ezequiel Doblado. Bueno, mira, Robert, vos planteaste algo. ¿Existe el derecho a la indemnización? No. No. En términos de derecho internacional, no. Lo que hay son situaciones de hecho, pero aquí hay otra cosa, mira. Lo que dice Donald Trump, que le robaron, que ellos eran los que tenían la propiedad del petróleo, las inversiones y todo eso también es falso. Porque, ¿qué pasó? Si en Venezuela, desde que Carlos Andrés Pérez inicia el proceso de privatización del petróleo y la estructura productiva del petróleo, le pagó a Estados Unidos. Le quedó debiendo, es cierto, sí, pero en la mayoría de las indemnizaciones se las pagó. ¿Qué pasó ahí? Que lo que dejaron las transnacionales petroleras fue de producir petróleo, porque eso pasó a manos de los venezolanos, a partir de cuando se crea PDVSA, y ya se convierte toda la estructura productiva en venezolana. Por ejemplo, los técnicos, los administradores eran venezolanos, fue preparando su gente Venezuela y adquirió pues la administración. ¿Qué fue lo que pasó con PDVSA? Que cuando llega Chávez la utiliza como la caja chica para repartirle al todo el mundo y al todo el pueblo venezolano y la quiebra. La destruyó. Y luego de eso, deja de convertirla en un elemento extremadamente técnico como era administrada PDVSA y poner los políticos del caso que eran sus aláteres. Y entonces ahí está la crisis que tienen los venezolanos. Pero ya esa es otra cosa, porque a Norteamérica, ¿qué es lo que realmente le ha interesado? El que le vendan el petróleo. Eso sí es de primera necesidad para ellos, pero no es que quieran llegar y quitarte la producción ahí. Si ellos se conforman con eso, si después de que sale la Shell, la Exxon, la Conoco y otras empresas de Venezuela se convirtieron en simplemente compradores. La Chevron es la que perdió. La Chevron. No, es que hay varias empresas ahí.
que participaron en todo ese proceso, pero se convirtieron en simplemente compradores y productor y comercializador se convirtió el Estado venezolano, pues. También, entonces en el Medio Oriente pasa lo mismo. En el Medio Oriente, ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Que le vendan el petróleo, no es que quiere ir a tomar posesión de los recursos ahí, pues. Y desde luego, geopolíticamente para Estados Unidos es importante. Es fundamental, pues, tener el suministro del petróleo. Pero yo no comparto esa tesis de que quiere como posesionarse de todo el proceso productivo, ¿no? Del petróleo. ¿Qué otra cosa? Mira, eh, el asunto acá es de que Estados Unidos está en una confrontación de carácter cultural. Bueno, Occidente y Oriente estamos en eso. Que no lo percibamos, esa es otra cosa, porque el hombre común y corriente realmente no percibe eso. Lo que alguien decía ahí, ya hay colonias enteras en Norteamérica de musulmanes, igual que en Francia e Italia, que les ha causado preocupación. Hace poco sucedió un hecho ahí en Francia donde un alcalde ya quiere imponer El Furca. la burka a las mujeres, pues. Y eso es de preocupación para los franceses. Pero ¿qué sucede acá? Fíjate la otra cosa. Lo que sucede es que por la concepción democrática que tiene Norteamérica permite las distintas religiones, permite la libertad de conciencia, libertad de expresión y otras cosas. Bueno, pero es precisamente eso lo que le ha dado fortaleza a Norteamérica, esa institucionalidad que la está perdiendo con Donald Trump, y ahí es donde ya Donald Trump pone en cuestión la fortaleza de Estados Unidos en el futuro. Hacia ahí voy, pero yo también descarto y desecho algunas posiciones, fíjate. Por ejemplo, hay gente que justifica la invasión de Rusia a, a Ucrania. Y esto depende del crisol ideológico de donde lo ves. Es injusto lo que pasa ahí. No es un acto de bondad, sino es un acto de injusticia que Rusia haya invadido Ucrania. Eso decía algo que es cierto. A través de Ucrania se está peleando toda Europa, pues, y Estados Unidos a través de Ucrania. ¿Pero por qué? Porque no tienen la potencia, el valor de enfrentarse directamente con Rusia. Las dos potencias saben de que un enfrentamiento conduce a la desaparición de la humanidad. Pero aquí es donde yo reparo en algo. El hecho es que nosotros, por tener una concepción ideológica, si yo soy de izquierda, apoyo a Rusia. Si soy de derecha, apoyo a Estados Unidos. Si soy de izquierda, estoy a favor de los palestinos. Si soy de derecha, estoy a favor de los israelitas, pero no estamos a favor de la persona humana, que es al final la que sufre las consecuencias. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que el ser humano es enemigo del mismo ser humano, pues. Y realmente yo no comparto esas tesis. Yo, por ejemplo, soy del criterio de que bueno, es un niño israelita, como humano es un niño palestino, porque he de estar a favor yo de los palestinos y a favor de Israel. Y cuando realmente lo que debería ser mi preocupación es cómo resolver esos conflictos. La comunidad internacional lo que debería de hacer es enfocar esfuerzos en resolver ese conflicto, pero aquí no. Sacrificamos la humanidad entera, sacrifica el concepto de la persona humana por
cuestiones de intereses ideológicos. Y esa es la parte en que siempre yo he tratado de diferenciarme respecto a los análisis que hacen los demás. Ahí me quedo yo. Muchas gracias. Aquí ya unos 10 minutos para terminar, ingeniero. Aguanta. Ya solo Francisco Alguera y ya el resumen, ¿verdad? Francisco, brevemente, pues ya para salir tu último participación sobre el tema. ¿Yo? Sí, te toca a ti, ¿verdad? Sí. Ok, no, nomás quería decirle a Tirso, pues, que es verdad, Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam. Pero ahí aprendió una lección enorme Estados Unidos. Ya no se involucra en ese tipo de guerra. Y fíjate que Vietnam en este momento, puta, hay que visitar Vietnam. Sí, no. Es un país, mira, están explotando el turismo de una forma. Yo voy a estar en junio, si Dios quiere, en Vietnam. Y no, mira, Francisco, y estudiando bien el caso, yo he estudiado bien ese caso. Más que una derrota bélica, por decir así, militar, ¿no? Lo que pasó fue una reflexión, aceptación de un gran error desde aquí de Estados Unidos, del Congreso norteamericano, que ordenó parar esa guerra y que salieran esas tropas. Fíjate bien, no es que el ejército norteamericano en un momento no estuviera en capacidad, si para bombardear Vietnam del Norte lo hubieran hecho con esos los B-50, bueno, un bombardero que tenían antes. No, me está fallando. Pero está era hacer un genocidio, hacer un genocidio tremendo. No es cierto, bien, Roberto, se utilizaron a la gente naranja. Estudia la historia. No, yo le en internet está fácil. Solo entra ahí y estudia. Utilizaron a la gente naranja para matar miles de personas. Sí, no te discuto eso. Los gringos la fallaron y utilizaron todas las tácticas. Pero lo que te quiero decir, no estamos hablando que los gringos porque no quieren matar, que la perdieron la guerra, y hay que ser claros. Perdieron la guerra, pero aprendieron de la aceptación honesta y valiente de un graso error, de la abominación que se estaba cometiendo en Vietnam. El mismo Mohamed Ali, Cassius Clay, fíjate bien, dejó un testamento sobre eso. Yo lo he leído. Fíjate bien. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que ahora, lo que dice Francisco. Déjame terminar. ¿Cuántos vietnamitas? Hoy vino un vietnamita aquí a dejarme el correo de una compañía. Sí. Vietnam. Fíjate, yo le digo, ¿Camboya, filipino o vietnamita? Vietnamita. Mira, la otra habla con ellos y Roberto, la historia. Bueno, pero Roberto, yo lo que quiero, diga. Roberto, mira, te voy a decir, quiero contestarle a Tirso algunas cosas. Rusia. Mira, Rusia, esa potencia que se ha hablado, que esto y que el otro y todo. Mira, cuando la invasión a Irak, la tormenta del desierto que se llamó, Rusia dijo, no vayan a invadir a Irak. Si invaden Irak, voy a entrar. Mira, los gringos les valió madre y entraron y hicieron lo que hicieron. ¿Y qué hizo Rusia? Mira, ¿qué hizo Rusia? Olvídate. Yo no le tengo nada de fe a Rusia. Otro caso, el de Afganistán. Ahí sí se puede relativamente. Pero ¿qué había ahí, pues? ¿Cuál era el sentido de Afganistán después de los talibanes? Bueno, pero como le digo, hay que estudiar todo el contexto, el pasado, cómo viene el proceso, el presente y todavía proyectar en el futuro. Y entonces cuando estos gringos se proyectan en el futuro, ellos van donde hay, ellos van y se rifan donde hay que agarrar, ¿me entiendes? Porque eso los va a hacer crecer, los va a dimensionar. Los mismos rusos salieron de Afganistán y no se puede decir que los talibanes los derrotaron. No. Sí, salieron, se fueron, pero invadieron Afganistán los rusos. Bueno, entonces, mira, el otro caso, rapidito, China. Por ejemplo, ese sí, a China sí hay que tomarlo en cuenta. Los chinos, olvídate. Sí, pero los chinos son civilizados, mira. Ahí no se van a involucrar. No se van a involucrar. Olvídate que se involucran. Dicen que nosotros somos salvajes, ¿verdad? Es cierto. los chinos no se van a involucrar. Los chinos no, ellos saben que para superar a Estados Unidos económicamente no necesitan una guerra militar. No la necesitan, no son pendejos los chinos, no son pendejos. Mira, ¿sabes de Donald Trump? ¿Qué me gustó en su primer
cuando él se lanzó la primera vez, que él dijo algo de China y dijo, miren, ¿cómo es posible, dijo, que todo el acero que consumimos en Estados Unidos venga de China? Todos esos buenos trabajos se han ido para China. Me voy a encargar de traer todos esos buenos trabajos y el acero tiene que producirse en Estados Unidos. Eso tiene, puta, y cuando yo escuché eso, me gustó, ¿ves? Porque la mera verdad, aquí las empresas se han ido para China y para la India, para México, ¿va? Entonces, quedamos sin buenos trabajos, sin buenos empleos, ¿ah? La otra cosa, por ejemplo, entre Palestina y ese problema de Palestina e Israel, yo deseara que a cada país tuviera su territorio, tuviera su nación, tuviera su pedazo de tierra y que vivieran en paz, hombre. Eso es lo que desearía, pero es casi... Ya lo tuvieron los palestinos, pues, pero nunca quisieron alinearse, ¿me entiendes? El mismo es igual los dos son intransigentes. Desde los tiempos del humilde hombre de Egipto, ¿cómo se llama? El sí, el tiempo. Sí. Él les dijo, el Saddam, ¿cómo es? WhatsApp, ¿cómo se llama? Saddam. No, presidente Assad. El de Egipto, hombre. De Egipto. Sí, el moreno. Sí, el gran Nasser, creo que era. No, Nasser fue antes. Nasser, creo que llamaba. Y sí, entonces, un gran presidente, es cierto eso es cierto. Hasta vino a firmar acá, pues, aquí con Bill Clinton, y así era más con el otro, y ya estaba yo todo. Vinieron los rebeldes intransigentes de Hamas y del otro, y le echaron a perder todo lo que Yasser Arafat ya había logrado, cabrón. Solo por la necesidad y el egoísmo y la intransigencia de no querer aceptar que los judíos tienen derecho a su pedazo de tierra ahí. Seguro, hombre. Sí, los dos países. Nos guste o no nos guste. Seguro. Que han terminado perdiendo su franja de Gaza y han terminado perdiendo los bajos del Golán, los altos del Golán, por la misma terquedad, eso es lo que dice Ezequiel. ¿Y cómo puede ser tan salvaje, tan, ¿me entiendes? Pero bueno, ni modo, yo ya mejor aquí, ya vamos de salida, pues. Palabras de salida, ingeniero. Micrófono, sí, no le escucho. Activa el micrófono, sonido, volumen, por favor, ingeniero. Sí. Disculpa. No, solamente agradeciendo que estamos activos, ¿verdad? Con salud, sanos todos, ¿verdad? Y cada uno en su emprendimiento, ¿verdad? Y bueno, y esperar las próximas convocatorias y esperemos pues tener mejores información, estar más, ¿cómo se llama? Con menos problemas pues en el mundo. Y a Tirso, pues al abogado Tirso, buen amigo, he aprendido a apreciarlo mediante estos programas. Pues manténgase siempre pendiente, no tome a broma lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Acerca de esa base de Palmerola, ¿verdad? Así que feliz noche para todos. ¿Sabes cómo llamaba? Que era Anwar el Sadat. Sí. Anwar el Sadat, un gran hombre. Adelante, ¿quién sigue? Uno de los mejores presidentes de ahí. Sí. Francisco Flores. Gracias, Robert. No, es un placer haber estado con todo nuestro equipo y los comentarios se aprenden y uno va para adelante, la vida nos premia y como dice el doctor Ezequías, el ser humano es el fin primordial de la humanidad. Correcto. Si nosotros no lo cuidamos, pues perdimos la humanidad tiende a desaparecer sencillamente. Nuestro Redentor nos dio la vida, pero el pleito lo generamos nosotros aquí abajo. Así que, no, bendiciones a todos y gracias. Seguimos para adelante. Feliz noche. Muy bien, gracias. Adelante, Tirso. Palabras de... Bueno, gracias, Roberto. Muchas gracias. Mil disculpas que ya días no... Pero aquí estamos de nuevo. Hoy iba a estar hasta las 9:30, pero fíjate cómo es la cosa, no, pareció interesante. Ya les dije a los compañeros que me voy a reintegrar ahorita a las 10:05. O sea que muchas gracias, don Francisco Higuera. Un abrazo para usted, no se me enoje. Aquí adelante. Un abrazo fuerte para el ingeniero Ojara. Mi aprecio, mi cariño. Vamos a tener en consideración y vamos a tomar en cuenta que estoy a 5 minutos del aeropuerto Palmerola, 5 minutos, estoy cerquita. O sea que es un riflazo de esos iraníes que andan bélicos,
caramba, me va a caer de sombrero. Sí. Así que, don Francisco, cuando venga aquí por Honduras, venga con Mayagüe, nos tomamos Va, un cafecito. voy a ir. Tengo mi bufete aquí frente a la Iglesia de la Caridad, la segunda iglesia más antigua de Honduras después de la No, catedral. sí, voy Así a. que la geopolítica mundial es el abanico de contradicciones y para tener, nadie tiene la verdad Así es, absoluta, perfecto. ¿va? Entonces, bueno, paz en la tierra fue la encíclica del Papa León XII, ¿va? Así es, va, Ezequías. Ezequías, te miro más pelo blanco a vos, Ay, fíjate, ¿y vos ¿verdad? crees que cada año que va pasando no me lo estoy pintando? Voy para San Pedro el jueves, ojalá te encuentro por allá para que nos echemos un café. Yo que paso por que voy para Teus, ahí en Cihuatepec, que te llamo y nunca No, contestas, mira, po. mi bufete está aquí en la iglesia de la Caridad enfrente, mi muchacho. Pero yo voy a Bueno, llegar la el jueves próxima. para, no salgas, por favor. Ahí voy a andar No, en y los me llamé, juzgados, voy a andar en me los llamé. juzgados y ahí salimos a tomarnos un cafecito. Correcto, vaya. Bueno, un abrazo Bueno, fuerte. Muchas gracias. bueno, Me retiro, ahí- compañero. Me retiro. Muchas gracias. bueno, creo que soy el último ya, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, yo sí estoy de acuerdo contigo en algo, fíjate. Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. Es que esos pueblos tienen una cultura de lucha, pues. Mira los kamikazes japoneses que se mueren antes de que sean capturados, por ejemplo, están dispuestos al suicidio en toda batalla, pues. Pero ¿cuál fue la lección aprendida por parte de Norteamérica? No meterse en los asuntos internos de esos países, de tal manera que por eso nace la doctrina de seguridad nacional. A partir de eso surge lo que es la Guerra Fría, pues. Entonces, yo creo pues que en este momento sí, la humanidad está en peligro y hay que encomendarnos a Dios. Y yo sí le creo a Ojara cuando dice que Tirso debería estar confesado ya, porque pues, podría suceder algo ahí en Comayagua, ¿verdad? Buenas Que dé noches a todos. testamento. Sí, sí, y que me deje a mí de beneficiario. Tiene pistas de oído. Tutor. Ya, bueno, muy bien, muchas gracias. Los invito entonces para el próximo lunes para que veamos cómo el avance de la guerra, cómo queda, pero ya más condensado para tratar el asunto de Papi a la Orden, ¿verdad? Que yo lo vi bailando ahí, yo no sé, tengo un video que bailando punta y no sé cómo está eso en realidad, pero compañeros, les agradezco. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A la Bendiciones para orden. Ánimo. Adiós, adiós. Dios.